¿no? Y al contra Wilder, precisamente Cagney se resistía. Créeme, José Luis, que parece que Cagney se resistía. Estaba ya viejo para esos trotes, en algún sentido, y le hacía hacer un esfuerzo terrible. Cuando yo te decía antes que yo veo un paralelismo entre el personaje de Cagney y el de ciertos directores con fama de dictadores, como puedan ser Preminger o como puedan ser Billy Wilder, que la tenía también. Claro. No es un tipo que normalmente pareciera muy simpático a la gente, y por lo visto con los técnicos era también tremendo. Yo veo a este metiendo prisas al pobre Cagney, que estaba al borde del infarto probablemente, y diciéndole más deprisa, y repitiendo tomas a hacerlo más deprisa todavía. Que luego, por otra parte, él está con esa especie de control absoluto, de seguridad absoluta sobre un mecanismo de relojería que ha montado perfectamente, con esa especie de aparente facilidad que ha llegado a alcanzar en un cierto momento cuando se acostumbra al escope, en algún sentido, y que planifica con una especie de ubicuidad prácticamente que lo coge todo, y que parece que la cámara se mueve automáticamente por sí sola prácticamente, y que eso, lo que ocurre es que a mí me parece muy bien, parece perfecto, mientras no lo comparemos, por ejemplo, con Lubitsch. Porque claro, a mí me parece Billy Wilder un director magnífico hasta el momento en que lo comparo con su maestro, que es Lubitsch, y entonces veo una diferencia realmente muy grande. Claro, eso lo decía él mismo, claro, lo reconocía. Pero muy grande. Lo mismo que me parece fantástico Preminger, hasta que lo comparo en unas cosas con Mizoguchi y en otras cosas con Lang, y entonces se me empequeñece. ¿Por qué? Porque son más limitados, y yo creo que les falta un elemento de genialidad que lo sustituye en algún sentido con oficio. Y entonces se le ve la carpintería. Y eso es una cosa que sí le pasa a esta película. Eso es lo que... Pero, no, que a mí sí hay una película de él que me parece digna de su maestro, que es Ariane. Creo que es una comedia espléndida, todo aquel mundo de los cíngaros que están tocando y como el carrito que vuelve. Pero es muy buena, pero es muy deudora de Lubitsch. Quiero decir que sin Lubitsch esa película no existiría. Entonces me parece que es un poco un remake de Lubitsch muy bien para los años 50, pero que tampoco es como los Lubitsch equivalentes. Es que eso que tú acabas de mencionar, que yo no creo que sea la palabra exacta, pero que es lo mismo, un sinónimo de lo que yo he querido decir. Tú has hablado de artesanía y yo he hablado de perfección. Yo creo, por ejemplo, que el Panavision que utiliza, lo utiliza de una manera perfecta. Hay momentos esplendorosos. Uno de ellos me lo has recordado tú cuando hablas de la mujer que está hablando por teléfono, y hay un plano en la oficina donde está cada personaje colocado en un sitio cubriendo, y como ella no tiene a nadie, hay una puerta abierta a la derecha y solamente se la puede ver a ella, o sea que está hecho, bueno, pero eso que se llama artesanía, o que se llama o que yo le llamo perfección, es algo que provoca, por lo menos en los profesionales, yo no digo que en el espectador lo provoca una especie de previsibilidad, es decir, sale el cuco con la bandera americana tan divertido, y dices, lo va a usar más veces, claro. Sale demasiadas veces acaso. Y va a formar parte... Y es como el globo, sabes que va a reaparecer. Sabe que lo va a utilizar otra vez. Hay una cosa muy curiosa, hay que leer, como tú has dicho, al hilo de eso me he acordado. Era muy tirano durante el rodaje hasta el extremo, que no dejaba tocar nada de los diálogos. Tuvo un enfrentamiento con Horst Buschor, que tenía el tic de decir, bueno, yo... Y entonces lo paró y le dijo, mira, hemos tardado 8 meses en escribir este guión, si hubiéramos querido decir bueno yo, habríamos puesto bueno yo, así es que no lo digas. Es decir, que él trabaja con un mecanismo que sabe perfecto, que sabe redondo, y no se sale de él en absoluto. Eso es lo que creo yo que le falta, el alma esa, la improvisación esa, que ves en una película imperfecta y dices, no sé cómo me ha llegado, pero me ha llegado. Ya, pero ese es un problema que yo creo que no es de esta película, sino que es en general de Wilder y de otros muchos directores. Y del cine norteamericano bueno. Que es una película que están como muy encarriladas, no se pueden salir de los carriles. Naturalmente, si no hay accidentes que por encima derriben el tren llega a su meta perfectamente y al tiempo puntual, y que sin embargo son menos sorprendentes y menos imprevisibles que una película, digamos, como El río de Renoir, en la que no sabes cuándo empieza, qué es lo que va a pasar allí, y nunca sabes qué es lo que va a pasar, porque las piezas no son piezas mecánicas. Eso ocurre más todavía cuando los personajes no son personajes libres, porque no tienen, digamos, vida propia. Y esta película, comparada con otras de Billy Wilder, por ejemplo, comparada con El apartamento, o comparada con Bésame tonto o estúpido, nunca me acuerdo de esa que se llamaba tonto. Bésame tonto. En inglés era estúpido. Kiss Me Stupid, ¿no? Son películas más imprevisibles
Y esta, en cambio, precisamente por el elemento que tiene panfletario y porque realmente no parece que le caiga bien ni un solo de los personajes a los que describe, pues es una película que tiene como menos intimismo y mira menos de cerca, que es parte de la planificación, no se acerca tanto a ellos. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna intimidad con ellos. Los está manejando y los mantiene como a una cierta distancia. No tienen vida propia ningún ningún personaje, eso es verdad. Como diciendo, bueno, estos son los muñecos que yo los muevo así y hacen talará, y este es el Pierrot que le pega al otro y este es el policía y le da 4. Te diviertes muchísimo y al final dices, bien, pero no es más que eso. A mí quizá lo que me ocurre con esta película de Billy Wilder es que creo que es la menos romántica que ha hecho en su vida y eso no tiene nada de romántico. No es nada. Todas las películas de él son muy románticas. Bueno, tú son muy románticas. Por eso, José, tú te aferras al personaje de Arlene Francis, la mujer de... porque parece ser el más humano, pero ni siquiera ese, porque recordar cómo, por ejemplo, cuando están haciendo el casting, dice, no sé si Easy Diamond a Wilder o viceversa, dice, bueno, tenemos que buscar a una que sea como Arlene Francis, que tenía un programa de televisión entonces, había hecho un papelito en Los crímenes de la Rue Morgue en el año 32, de prostituta, por cierto, asesinada por Bela Lugosi, y luego no había vuelto a hacer nada, pero era popularísima en la televisión, un programa absurdo, pero muy popular que había en la época. Entonces se les ocurrió decir, bueno, si es como Arlene Francis, vamos a llamar a Arlene Francis. Es decir, es otra marioneta, incluso el personaje más humano, coincido contigo, que tiene más dimensión humana, pero también pertenece al reino de los títeres. Y en algún porque sentido, no es romántico. A mí me gusta el Billy Wilder romántico. Ya. Por eso me gusta la de Sherlock Holmes. En cambio, a mí que me gusta menos el romanticismo, me encanta esta película. Claro, si es que es lo lógico. No, a mí que me gusta más el lado romántico, sobre todo el lado romántico como más disimulado y oculto, que es el que me parece más romántico de las películas suyas. En esta película, desde luego, no. Yo creo que le pasaba algo y le estaba o indignado con la situación que había en Berlín, que a fin de cuentas pues es un poco un berlinés adoptivo, y que había vivido allí, que tenía y yo creo que ahí es una película de viejo amargado en algún sentido. Yo creo que es una película en la que nada le gusta, todo le parece mal y tiene un elemento de película de viejo gruñón. Y lo único humano que tiene es esa añoranza del Berlín libre de antes de la llegada de los nazis al poder. Pero que por otra parte está al mismo tiempo convertido en la zona soviética en elementos de algo anticuado y que se ha quedado como atrasadísimo en el mundo, ¿no? Entonces ve un progreso y un avance que no le gusta, que es un mundo, porque una cosa que ocurre, que lo pasa a muchos viejos, y Billy Wilder le decía, no le gustaba el mundo como se había convertido después de la guerra. Y es una película dominada por ese sentimiento. Entonces, a mí, claro, prefiero dentro de las películas de Billy Wilder, incluso algunas menos perfectas, menos bien hechas y menos redondas, hasta con agujeros, pero que tienen una mayor emoción y que tienen, incluso dentro de una cosa, de un cinismo aparente enorme, como Bésame tonto, sin embargo, ahí sí que hay una especie de emoción y de reacciones, como el personaje de Felicia Fari, el personaje de Kim Novak. Son maravillosos. Y aquí me decepciona un poco que Liselott Pulver no llegue en ningún momento en que tenga una escena centrada en ella en la que descubres su lado interior, porque podía ser un personaje muy como el de Kim Novak, por ejemplo, en Bésame tonto. Yo creo que Liselott Pulver evidentemente es lo mejor de la película. Está absolutamente fantástica, tiene un erotismo que es raro ver en el cine, tiene una vulgaridad, por otra parte, como muy sana, pese a ser una vulgaridad incluso de imitación, porque es como una imitación de Marilyn. Marilyn, claro. Y sin embargo, digamos que es un personaje que si la hubieras visto, la hubieras pillado un momento de intimidad en el que está desesperada, pues yo qué sé, porque la está utilizando como mercancía con los ya está para encantada, engañarle, pero ella está mercancía. encantada. Ese es el lado más curioso, es como un personaje totalmente insensato y disparatado, tan sin cabeza como la tonta hija de la Scarlett, ¿no? Es que la cámara no descansa nunca sobre un personaje. Nunca dice, espera un momento. No, pero esa es va siguiendo, pero eso es el motor de la película, la idea de la película es que no descanses. Cosa que él lo hace frecuente, por no decir casi siempre, salvo en esta, porque hasta en Irma la Dulce, la película tiene mucho más humanidad y más descansan los personajes y le busca un lado frívolo, un lado divertido, un lado romántico. Pero casi todas hay una pareja, aquí no hay ninguna pareja. No hay pareja. Fijaos, por ejemplo, esto de que decías tú del viejo gruñón, se ve, por ejemplo,
¿Qué utilizan los alemanes del este para torturar al presunto espía americano? El Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka, exactamente, que es una canción de la época muy popular porque Wilder siempre ha dicho que detestaba la música moderna. Le gustaban las baladas románticas de su época. Está muy bien y es muy divertida por la parte. Y entonces él precisamente hace... oír 100 veces. Pero eso es muy de viejo gruñón. Él dijo, las dos palabras más horribles del mundo son Hawaiian music, música hawaiana.